Buenas tardes, bienvenidos a este primer ciclo de webinars de la Cátedra Institucional en Ciberseguridad de Vinter de la Universidad de La Laguna. Mi nombre es Pino Caballero Gil, soy la directora de la cátedra, catedrática de la Universidad de La Laguna y perteneciente al Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas. Eh, Antes de dar paso a nuestro ponente de hoy, les quiero, pues en primer lugar, dar la bienvenida a quienes están escuchando este primer webinar y también les quiero contar un poco en qué consiste la cátedra y en qué consiste este ciclo de webinars que iniciamos hoy. La Cátedra Institucional en Ciberseguridad Vinter Universidad de Laguna nació a iniciativa de la compañía Vinter Sistemas, que como supongo que sabe la mayoría de ustedes, es una empresa de ingeniería del área TIC que nació para dar servicios tecnológicos a todos sus clientes y socios, entre los que destaca, por supuesto, las empresas del sistema Vinter Canary, por eso se llama Vinter Sistemas. El grupo de investigación que yo lidero, que es el grupo Cryptool de investigación en criptología de la Universidad de Laguna, trabaja en cuestiones de ciberseguridad y desde hace muchos años colaboramos con la empresa Vinter Sistemas y en particular con su director, con Héctor Rebozo Morales, que es miembro del grupo también. El año pasado, en 2019, desde la empresa Vinter Sistemas nos contactaron para intentar establecer una colaboración más estrecha y dar forma a esa colaboración mediante una nueva cátedra institucional con el patrocinio de la empresa y volcada hacia los temas de ciberseguridad. La ciberseguridad es una temática que, como todo el mundo sabe, pues cada vez es más importante. Concretamente, en la Unión Europea se ha definido como prioridad lo que se conoce como la resiliencia cibernética y este año, hace apenas un par de meses, la Comunidad Europea adoptó una nueva estrategia de ciberseguridad para impulsar la cooperación, el conocimiento y la capacidad en cuestiones de ciberseguridad. Nosotros, como dije, aquí en la Universidad de Laguna llevamos más de 20 años trabajando en ciberseguridad y nuestro grupo pues tiene cierta experiencia que es la que, digamos, sostiene el dar impulso a esta cátedra para realizar las tres principales actividades a las que nos hemos comprometido dentro de la cátedra, que es la formación, en primer lugar, es una de las, vamos, probablemente es la principal actividad de la cátedra, la investigación, innovación y transferencia, y también la divulgación y la promoción en materia de ciberseguridad. En cuanto a formación, la principal meta, sobre todo en los primeros años de la cátedra, es servir como apoyo a la puesta en marcha del máster universitario en ciberseguridad e inteligencia de datos a través de dos vías principales. La, digamos, dar la opción o la posibilidad, hacer posible la realización y la oferta de masterclasses por profesionales externos a la universidad dentro de este máster universitario y la configuración de un laboratorio conocido como Laboratorio Vinter de Ciberseguridad. Esas son las dos principales actividades relacionadas con la línea dedicada a formación. En cuanto a la investigación, innovación y transferencia, pues aparte de realizar actividades dentro de proyectos de investigación, también se están realizando, por ejemplo, trabajos fin de máster en materias de interés en cuestión de ciberseguridad, ¿no? Y en cuanto a divulgación y promoción de la ciberseguridad y también formación, como no, una de las actividades principales es precisamente esta que estamos hoy iniciando, que es la puesta en marcha de un ciclo de webinars, el primer ciclo de webinars que hemos configurado con una serie de ponentes de altísimo nivel. El primero
es Paco Martín Fernández, que hablará dentro de un momentito, hablaremos con él y nos dará este primer webinar en una temática tan interesante como es la de la computación cuántica. Y luego tendremos una serie de webinars, uno cada mes, por ponentes de diferentes entidades. En agosto tendremos a Igor Lukic de OneCyber, en septiembre tendremos a Rafael Tesoro, que es de la Comisión Europea, de las políticas, nos hablará de las políticas en ciberseguridad. En octubre tendremos a Pablo González de 11pads, la empresa de ciberseguridad muy conocida de Telefónica. En noviembre tendremos a José Luis del Carmen de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en particular de la Unidad de Tecnología y Ciberseguridad. En diciembre tendremos un webinar de Santiago González, que estuvo en el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, pero ahora está en Siemens. Precisamente está en la unidad de ciberseguridad. En enero, como ven, ya tenemos el plan de webinars bastante definido para unos cuantos meses. En enero tendremos a Cándido Arregui de la AENA, ISO de la AENA. También ISO, pero de Globalia, Daniel Zapico nos dará un webinar en febrero. Y en marzo tendremos a Carmen Torrano también de 11pads de Telefónica. Estos webinars, que son en total 9 webinars los que tenemos ahora mismo planificados, espero que sin ningún problema, porque son en formato online y por tanto no nos afectará, espero, que nada relacionado con el dichoso coronavirus. Y sin más, porque no quiero enrollarme, no quiero alargarme, quiero dar paso a Paco Martín Fernández y para ello pues voy a hacer una brevísima presentación porque realmente conozco muy bien a Paco y estoy encantada de que haya aceptado nuestra invitación para ser el primero que inicie este ciclo de webinars. Y bueno, pues decir de Paco. Paco es Senior Technical Staff de IBM Research en Nueva York desde el año 2016, o sea que ya lleva unos cuantos años trabajando para IBM Research. Él es líder de desarrollo cloud de IBM Quantum, que es una línea que no existía, una línea en IBM Research no existía prácticamente antes de que él entrara, o sea que se le puede considerar pues pionero totalmente en esta temática. Antes de ese año, en 2016, tenía una vida muy diferente. Estaba pues en la Universidad de Laguna, trabajando con nosotros precisamente. Estuvo trabajando contratado de investigación en la universidad dentro del grupo Cryptool durante, creo que fueron 3 o 4 años. Durante esos años estuvo además de realizando su tesis doctoral que defendió en el año 2016, pues estuvo metido en otros fregados como organizar el GDG Tenerife y organizar el TLP Innova. Estas son las brevísimas líneas de su currículum que quería comentar antes de darle paso, porque no sé si él va a presentarse o no, va a contar algo de su vida, pero si lo hace, pues contará más datos y probablemente me corregirá alguna de las cosas que he dicho, y si no lo hace, por lo menos ya saben de quién estamos hablando, que es una persona realmente de la que estar orgulloso, no solo la universidad, el grupo de investigación, sino pues Tenerife en general, ¿no? Y sin más, pues quiero dar paso, Paco, cuando quieras, por favor, entra en acción y cuéntanos sobre estas maravillas cuánticas. Hola, mi nombre es Paco Martín y hoy os voy a contar mi experiencia, mi viaje desde Tenerife a Nueva York, desde ser un estudiante de doctorado hace apenas 4 años dentro del grupo de investigación Cryptool en seguridad informática hasta convertirme en el actual líder de desarrollo de la plataforma cloud de computación cuántica de IBM Research. Todo empezó, como bien os dije, hace 4 años, cuando una llamada me hizo replantearme si seguir
el mundo académico universitario o dar el salto a una empresa, a una gran compañía como IBM Research, que me estaba pidiendo de mis servicios para ayudarles a crear esta plataforma cloud que hace 4 años no existía. Antes de nada, quiero explicaros un poco en qué consiste esto de la computación cuántica, ¿no? Se ha hablado mucho, largo y tendido, durante los últimos años y realmente durante las últimas décadas, de si la computación cuántica realmente va a tener éxito en el mundo actual o no. De manera resumida, muy fácilmente, podemos denominar la computación cuántica como la capacidad de cómputo usando fenómenos cuánticos, en este caso, concretamente dos fenómenos cuánticos, por un lado la superposición y por el otro lado el entrelazamiento. Es decir, usar las propiedades de la física cuántica, superposición, entrelazamiento, para realizar computación. ¿Y en qué se ve reflejado esto? Esto se ve reflejado básicamente en que si en computación clásica estamos trabajando con bits, con el concepto binario de 0 y 1, en la computación cuántica nos acercamos más a otro concepto diferente que denominamos qubits, quantum bits, donde esta misma unidad de información ante una misma entrada puede tener diferentes salidas. Y eso es algo que realmente escapa fuera de nuestra mente y que puede hacer acelerar mucho la capacidad de cómputo de la computación clásica tal y como la conocemos actualmente. Si en computación clásica tenemos el concepto de puertas clásicas, que es como realmente desarrollamos nuestros programas, tenemos lenguajes de programación a alto nivel, después tenemos programas de lenguaje de programación a bajo nivel, como es el ensamblador o el tipo de instrucciones que entienden las máquinas, el lenguaje máquina, pero al fin y al cabo lo que estamos trabajando es con la combinación de operaciones entre estos bits mediante las puertas clásicas. Tenemos la puerta OR, la puerta AND, la puerta SHORT, la puerta NOR, diferentes puertas que nos permiten operar con los bits y manipularlos a nuestro antojo. Pues en el mundo cuántico tenemos su equivalente, que son las puertas cuánticas. En este caso no son OR, AR y NaN exactamente, sino son unas puertas que podemos definir como X, Y, Z, T, H, depende de las propiedades que queramos modificar. Y realmente también funcionan igual que las puertas clásicas, permitiendo manipular, en este caso, los qubits. Si en la computación clásica la operación entre puertas clásicas manipulan bits, manipulan operaciones entre bits, en este caso las puertas cuánticas manipulan operaciones entre qubits, realmente haciendo operaciones entre matrices. ¿Y en qué estado estamos actualmente en la computación cuántica, no? Pues a mí me gusta hacer un símil, que es que actualmente, en 2020, estamos como hace varias décadas, cuando empezaba la computación clásica a tomar vidilla y teníamos las gigantescas salas para albergar calculadoras, al fin y al cabo, porque lo que hacían los primeros ordenadores eran sumar y operaciones matemáticas muy rápido, pero eran eso, hacer operaciones matemáticas, pues más o menos estamos en estado inicial, ¿no? Estamos poniendo las bases científicas, las bases tecnológicas, para que en un futuro, no sabemos si dentro de 10, 15, 20, 30 años, la computación cuántica realmente sea la brecha tecnológica que nos lleve a la siguiente iteración en el mundo de la tecnología, ¿no? Actualmente estamos probando la tecnología que funciona, que con pequeños ordenadores cuánticos podemos realizar tareas que hasta ahora nadie podría haber realizado ni se había podido haber esperado con un ordenador clásico, y estas investigaciones van por buen nivel y estamos, como dije, asentando las bases para que en pocos años, depende de con lo que seamos capaces de acelerar todo este proceso, podamos tener realmente esa brecha tecnológica que ponga la computación cuántica en la cresta de la ola, ¿no? Y mi historia comenzó hace 4 años, cuando aún era estudiante de doctorado en criptografía en la Universidad de La Laguna, dirigido por Pino Caballero Gil, y me llamó un compañero que conocía de otros eventos, diciendo que había fichado por IBM Research y que necesitaba hacer un equipo para un proyecto secreto, que no me podía contar exactamente bien qué, pero iban a hacer una plataforma cloud para acceder a algo muy innovador. Por aquella época estaba acabando mi doctorado, la idea era seguir en la universidad, pero esta llamada me hizo replantearme si realmente debería cambiar el mundo universitario por el mundo de investigación privada, en este caso de IBM Research, y tras meditarlo y hablarlo con Pino,
llegamos a la conclusión de que era una buena oportunidad y que debía dar el salto, ¿no? Pues lo que realmente iba a hacer allí era crear la primera plataforma web para acceder cuánticamente a los ordenadores cuánticos. Por primera vez en la historia, hasta el momento nadie había hecho una plataforma web que permitiese el acceso a computación, a ordenadores cuánticos. Así que era realmente un reto que tenía mucha seguridad detrás, porque cualquier usuario fraudulento lo que quiere es hackear cuanto antes un ordenador cuántico. Así que era un reto apasionante y después de 10 semanas trabajando duro con 2 personas más de un equipo que formé aquí en Tenerife, sacamos la primera versión de esta IBM Quantum Experience, que es la plataforma web que IBM ofrece a todo el mundo para acceder a sus ordenadores cuánticos, ¿no? Hemos evolucionado de una plataforma un poco antigua a la que actualmente tenemos disponible para todo el mundo, mucho más visual y mucho más bonita. Hace 4 años éramos solo 3 desarrolladores y un líder, Ismael Faro, que hacía de nexo entre los investigadores cuánticos y los informáticos, los desarrolladores. Y 4 años después, pues ahora somos un equipo más grande, donde hemos pasado a hacer muchos desarrolladores y mucha gente trabajando en la computación cuántica, ya que es un campo que está en auge y que creemos que puede cambiar, puede revolucionar la historia tal y como se conoce ahora, ¿no? Pero, ¿en qué puede ayudar la computación cuántica a la ciberseguridad? Que es la charla en la que estamos ahora, ¿no? Pues hay un concepto criptográfico que se llama criptografía asimétrica, que es uno de los estándares más usados actualmente en la web. Básicamente se basa en el concepto que todo el mundo habrá escuchado hablar de clave pública y clave privada para cifrar y descifrar un mensaje. Si tenemos a la receptora del mensaje Alice y al que envía el mensaje Bob y queremos que ese mensaje se envíe de forma segura, pues para usar criptografía de clave pública o criptografía simétrica, simplemente nos basta con que Bob genere un par de claves, una clave privada y una clave pública, y que una de las claves, la clave pública, es la que exponga a sus receptores. Mientras que la clave privada siempre es la que va a quedarse él y nunca va a exponer de cara hacia afuera. Con esta clave privada, él va a cifrar sus mensajes, que le va a permitir a los receptores descifrarlos con la clave pública. Por lo que la clave privada y la clave pública tienen que tener una relación que permita cifrar y descifrar mensajes de forma rápida y segura. Uno de los problemas matemáticos más usados para la implementación de la criptografía simétrica es la factorización de números primos, ya que tenemos una operación muy sencilla a realizar por un computador. En este caso es la multiplicación de 2 números, por muy grandes que sean. Multiplicar 2 números siempre va a ser un problema sencillo para una computadora. Y por otro lado tenemos que si tenemos estos 2 números primos gigantescos y su multiplicación, el resultado, a partir de ese resultado, es muy complicado saber qué 2 números primos han sido multiplicados para dar este número. Por lo que la multiplicación de estos números primos es sencilla. A partir de ese resultado, saber qué 2 números primos han sido multiplicados no es tan sencillo. Y en esto se basa la seguridad de la criptografía simétrica. Básicamente en este principio, en la factorización de números primos. Hay diferentes estándares que implementan criptografía simétrica. Los más conocidos en el mundo web, en el mundo de la criptoseguridad, es el RSA y el ECDSA, que es el cifrado de curvas elípticas. Básicamente vamos a hablar un poco de en qué se basa cada algoritmo. El RSA usa una versión de la factorización de números primos con un poquito más de matemática para dar un poquito más de salseo al asunto, pero básicamente es muy similar al problema que expliqué antes de factorización de números primos. Por lo que a través de una clave pública podemos generar su clave privada, a través de una clave privada, podemos generar su clave pública y esta clave pública podemos compartirla con la gente que queremos que descifre nuestro mensaje, sabiendo bien que es muy complicado que alguien pueda a partir de ahí obtener la clave privada. Y el cifrado de curvas elípticas, pues básicamente es más o menos igual. Usando curvas elípticas podemos generar claves públicas y claves privadas que estén relacionadas, y si compartimos la clave pública es muy complicado que alguien pueda descubrir cuál es nuestra clave privada. Sería posible si hubiese un supercomputador mucho más potente del que hay actualmente. Pero conociendo el nivel de cómputo de actualidad, es prácticamente imposible.
Hay un algoritmo muy conocido que tanto en su versión clásica como su versión cuántica, que es el algoritmo de Shor, que básicamente trata de mitigar este fallo, este problema, ¿no? A través de un número, ¿qué dos números primos han sido multiplicados para obtener ese número, ¿no? La factorización de números primos. Este algoritmo dice que su versión clásica puede tardar una ingente cantidad de años, que ahí está reflejada, podéis leerlo vosotros mismos, es muchísimos años. En cambio, si usamos la capacidad de cómputo de un ordenador cuántico, gracias a estas propiedades físicas de entrelazamiento y superposición y el concepto de qubit, podemos hackear o romper la factorización de números primos en muy, muy poquito tiempo. Así que hay una versión conocida del algoritmo de Shor, clásicamente, que seguramente los que hayamos estudiado alguna asignatura de seguridad informática o criptografía la hemos implementado alguna vez para factorizar números. En este caso, por ejemplo, si queremos factorizar el número 15 en sus números primos, básicamente son el 5 y el 3. Si multiplicamos 5 por 3, que son dos números primos, obtenemos el 15 y que sería el número resultado. Y a través de 15, pues en este ejemplo es muy sencillo saber que para que a través de dos números primos como 5 y 3 se puede conseguir 15, pero si el número fuese mucho mayor sería mucho más complicado, ¿no? Y el algoritmo aquí lo demuestra, ¿no? Que para un número pequeñito los pasos son pequeños, pero si ponemos un número muy, 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 muy grande, los pasos serían infinitos. Y la computación y la implementación cuántica pues reduce mucho el tiempo que se tarda en descifrar o el tiempo que se tarda en adivinar qué dos números primos han sido multiplicados para obtener otro número de resultado, ¿no? Gracias al concepto de transformada de Fourier cuántica, la implementación cuántica puede hacerlo muy, muy rápido y eso es algo que puede hacer estallar el cerebro, ¿no? La plataforma web que tenemos en IBM Research, IBM Quantum Experience, permite jugar y manejar estos algoritmos cuánticos para ver desde un punto de vista académico cómo funcionan y cómo pueden ser utilizados para la investigación. Básicamente podemos realizar experimentos cuánticos como el algoritmo de Shor y ver que el número 15 se puede factorizar en el 5 y el 3 con un algoritmo cuántico, pero no podemos aplicar este algoritmo a grandes números porque los ordenadores cuánticos que tenemos ahora son pequeñitos, son limitados y estamos en una fase embrionaria, como bien comenté antes, ¿no? Voy a mostraros un poco cómo funciona nuestra plataforma cloud. Básicamente podemos loguearnos con nuestro principal proveedor de login, tenemos múltiples y básicamente cuando nos logueamos la primera vez veremos una interfaz, un dashboard que nos dice nuestros algoritmos cuánticos que hemos lanzado en el pasado y cuál estamos lanzando y cuál es su estado, ¿no? Porque tenemos pocos ordenadores cuánticos, tenemos muchos usuarios, pues tenemos una cola de prioridad que tu job esperará más o menos en función de tu usuario, ¿no? Pero siempre tenemos la opción gratuitamente de poder usar ordenadores cuánticos reales, ¿no? Tenemos aquí una opción de Qiskit Notebooks, que es una tecnología que usa Python para crear pequeños cuadernos científicos que usan los researchers. Pues con una plataforma que hemos creado nosotros podemos jugar con ella. Y aquí tenemos un notebook que he hecho yo para el algoritmo de Shor. He implementado la versión clásica en Python y la versión cuántica también en Python usando un framework que hemos desarrollado en IBM para permitir en Python escribir códigos cuánticos, ¿no? Pues esto es la versión clásica. He codificado el algoritmo explicado anteriormente clásicamente y también lo he codificado cuánticamente, ¿no? Exactamente, he preparado el algoritmo cuánticamente para que sea capaz de factorizar el número 15 en sus factores, ¿no? Pues simplemente es seguir el esquema de Shor y aplicar las puertas cuánticas que vayan en el orden que vayan y aplicar la lógica, simplemente es codificar, leer el algoritmo y pasarlo a un lenguaje como Python en este caso. Y vemos que para factorizar el número 15, clásicamente el resultado que nos da es que sus primos son 3 y 5, que es correcto, 3 y 5, y cuánticamente el resultado que da es el mismo, 5 y 3, ¿no? Y en un periodo muy corto de tiempo. Es verdad que es un número muy pequeñito, que el algoritmo clásico funciona igual de bien que el algoritmo cuántico, pero lo bueno es que sabemos que este algoritmo cuántico, para números realmente gigantescos,
cuando tengamos los ordenadores cuánticos capaces de producir ese número, la solución será también muy rápida, ¿no? Y eso es algo increíble. Volvamos ahora a la presentación. Y esto nos lleva al punto inexorable de que estamos en un momento muy bonito de la tecnología, en un momento impresionante, donde si echamos la vista atrás hace 20, 30 años, nadie se podía imaginar que una persona con un ordenador en cualquier parte del mundo puede cambiar la historia. Y eso es algo que no somos capaces de parar y recapacitar sobre qué podemos hacer con un ordenador en nuestras manos, ¿no? El acceso a Internet actualmente en casi todas las partes del mundo es realmente sencillo. Hay accesos públicos donde podemos conectarnos con un ordenador, un dispositivo, incluso dispositivos públicos y investigar, documentarnos, estudiar acerca de aquello que nos inquieta, ¿no? Y en esto de la computación cuántica podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos ir a Internet, podemos ver qué se está haciendo y qué se va a hacer en el futuro, empezar a documentarnos y empezar a estudiar un poco más de qué va esto de la computación cuántica, ¿no? Desde IBM pues, proveemos de un framework open source para desarrolladores, para developers, que se llama Qiskit, que usando Python puedes crear tus propios algoritmos cuánticos y investigar cómo funciona esto de la computación cuántica, ¿no? Tenemos diferentes verticales en Qiskit. Tenemos Qiskit Terra, que es como nuestro core en Qiskit, y es el paquete que te permitirá crear tus algoritmos cuánticos y lanzarlos contra dispositivos reales de forma gratuita con nuestros propios ordenadores cuánticos que IBM pone a disposición de todo el mundo a coste cero. Podemos tener otro paquete que se llama Aqua, que tiene implementaciones de alto nivel de ciertos algoritmos conocidos, como pueden ser algoritmos financieros, algoritmos químicos, algoritmos de optimización. Tenemos después Qiskit Air, que es nuestro paquete para simulaciones cuánticas, es decir, nuestro simulador cuántico que puedes usar en local, en tu propio ordenador. Y después tenemos Ignis para trabajar ya un poco más a nivel científico con la mitigación de errores, porque al fin y al cabo los ordenadores actuales no son perfectos, los ordenadores cuánticos actuales tienen ciertos errores y tenemos que lidiar con ello y tener alguna capa, algún software que nos permita corregir estos errores y que nuestros resultados no se vean muy afectados por la tecnología que actualmente podemos soportar, ¿no? Muchas gracias por haberme escuchado en el día de hoy. Muchas gracias a la Cátedra de Ciberseguridad de la Universidad de La Laguna. Estuvo una experiencia magnífica que podamos contar en Canarias con cátedras de ese nivel y yo creo que la tenemos que mimar mucho porque hace mucha falta todo lo que tenga que ver con innovación y tecnología en nuestro país. Y quien me quiera contactar, estoy disponible en Twitter, Paco Martín FDZ. Y si alguna vez os pasáis por Nueva York, dame un ping, que igual os enseño el laboratorio más grande que tiene Merced en el mundo y en el que trabajamos, entre otras cosas, con ordenadores cuánticos reales. Muchas gracias, un saludo.